Buenos días, chicos. Ahora vamos a seguir hablando sobre el viaje que hizo Darwin, Carlos Darwin, 1809 a 1882. Nos explicó que la evolución de las especies se daría consecuencia de una serie de lentos cambios graduales, ayudados por la selección natural sobre los individuos. Darwin se basaba en la variabilidad en la descendencia, es decir, no todos los descendientes de una pareja son exactamente iguales. Unos son más altos, otros más bajos, de diferente color, etc. Diferentes cambios ambientales provocarían la supervivencia de los más aptos, debido a una selección natural que mediante diversos mecanismos dejaría fuera a los menos adaptados. Sus ideas se forjaron durante su viaje de 5 años alrededor del mundo como naturalista, en el barco científico Beagle, donde se enroló como naturalista sin sueldo. Mientras la tripulación trazaba nuevos mapas, él recogía muestras y hacía observaciones en los distintos lugares que visitaban. En algunas zonas, como las Islas Galápagos, observó las sutiles diferencias que había entre diferentes especies de las distintas islas, como los famosos pinzones de Darwin. Así llegó a la conclusión de que derivaban de una misma forma común, que seguramente llegó desde el continente. A partir de ella, se producirían leves variaciones y en cada isla la selección natural haría que solo sobreviviera una de las variantes, creándose así nuevas especies a lo largo de miles de años. Lo mismo observó en las tortugas, le ayudó la observación de la gran variabilidad a la que llegan las especies domésticas, como las aves de corral, o los perros, que perteneciendo a la misma especie, pueden criar entre ellos, muestran formas y tamaños muy distintos. En los pinzones de Darwin, a la vuelta del viaje, empezó a redactar sus conclusiones, pero tardó mucho tiempo en publicar su libro El origen de las especies, debido a la mala salud y al rechazo social y religioso a sus ideas. En 1858, Alfred Russel Wallace le comunicó que había llegado a las mismas conclusiones, de manera independiente. Este hecho hizo que Darwin publicara su libro inmediatamente y que la teoría lleve su nombre. La polémica aumentó en 1871 con la publicación del origen del hombre, donde Darwin hablaba de un ancestro común para los hombres y los monos, idea inaceptable para la sociedad de la época y para algunos de la actual. Vamos a ver cuáles fueron sus observaciones que él hizo. Primero, observaciones conductuales. En algunas ocasiones, Darwin planeaba y ejecutaba experimentos o practicaba la disección. Darwin colectaba toda clase de organismos, animales y vegetales, y se los enviaba a su amigo Hedlow a Inglaterra cada cierto tiempo. Unos en frascos con halcón y otros envueltos en papel o estopa dentro de guacales. Mientras que el capitán se dedicaba a realizar sus mediciones cartográficas en las costas, Darwin aprovechaba el tiempo en planear y ejecutar excursiones a lugares de interés. Así fue como en Punta Alta y en la Patagonia, Darwin encontró 9 restos fósiles de animales gigantes extinguidos, 3 cabezas y huesos, de Megalonyx, un Celidotherium, que debió ser tan grande como un rinoceronte, un Darwinini, un poco menor que el anterior, un desdentado gigantesco, con un caparazón de un animal gigantesco muy parecido al armadillo, una especie extinta de caballo, un diente de un paquidermo, notable cuadrúpedo tan grande como un camello, un taxodón, uno de los animales más extraños que se hayan descubierto jamás, parecido al elefante. ¿Qué circunstancias llevaron a los cambios en la zoología de América? ¿Cuáles pudieron ser las causas de su extinción? Fueron estas una de las preguntas que inquietaron a Darwin. Eso es lo que nadie ha podido determinar aún. Decía, nos vemos pues obligados a deducir que la abundancia o la escasez de una especie, cualquiera, quedan determinadas por causas que escapan de ordinario a nuestros medios de apreciación. Pero Darwin se dio perfecta cuenta de que los fósiles gigantescos eran animales que, aunque ya extinguidos, se parecían extraordinariamente a sus equivalentes actuales. Por ejemplo, las similitudes entre el Machuchenia y el guanaco, entre el toxodón y el capibara, entre los desdentados fósiles y los perezosos, y entre los hormigueros fósiles y los armadillos actuales. En cada región que recorría, Darwin buscaba con afán la posibilidad de observar, describir y, si era posible, recolectar la especie encontrada. Así describió los guanacos, al cóndor de los Andes,
al puma, al ganado vacuno de una raza muy conspicua, a zorros, a pingüinos y a ocas, a avestruces, arañas y lagartos. De las Galápagos, lo mismo que los pinzones que llevan su nombre y las tortugas, además de otra cantidad de organismos. Pero ¿cuáles eran esos fenómenos conductuales? El número uno fue el forrajeo. Dentro de esta categoría se encuentran las conductas relacionadas con la búsqueda, obtención y consumo de alimento. Las conductas de forrajeo alcanzan un 28% del total de los comportamientos identificados por Darwin. Cabe decir que fueron los más descritos. Este puede explicarse por ser comportamientos relativamente fáciles de observar. El 30% de las descripciones y el 31% correspondiente a las menciones son realizados para hacer alusión a esta conducta. Asimismo, el 50% de las hipótesis en relación con el tipo de especie se halló que esta conducta fue mayormente observada en aves, un 32%, seguida en mamíferos, 27%, e insectos con el 23%, y en menor porcentaje en reptiles, gusanos y cefalópodos. Darwin, al referirse a comportamientos alimentarios en las hormigas, señala: vi enteramente negras hormigas en los árboles y las hojas. Aquella tropa, después de haber atravesado el terreno desnudo, se dividió y descendió a lo largo de un vetuoso paredón. Así consiguió envolver algunos insectos, que hicieron pasmosos esfuerzos para liberarse de una terrible muerte. Otro tipo fue el de defensa. Entendemos como parte de esta categoría las conductas de escape, huida, agresión defensiva, mimetismo, etc. La conducta defensiva es observada predominantemente en aves y reptiles, al aportar cada especie un 24% de las conductas relacionadas, con mecanismos de defensa. Esta conducta se observó también en mamíferos, el 19%, peces, 15%, y en menor cantidad en insectos y crustáceos. Referente a esta conducta, es posible también afirmar que el 13% del total de los comportamientos que fueron observados son los referidos a los procesos de defensa y al método observacional predominante. En ellos fue la descripción. Un ejemplo de conducta defensiva lo encontraremos en la observación que hace Darwin sobre la plagia. Otro tipo es la locomoción. Esta conducta permite entender los patrones de movimiento y desplazamiento de las diferentes especies, el vuelo de las aves, el nado de los peces, el correr de algunos mamíferos, el curioso movimiento de los reptiles y anfibios, etc. Este tipo de conductas fueron las segundas más referidas por Darwin, 24% total de las conductas observadas. En la descripción del movimiento de las tortugas de los Galápagos afirma: cuando las tortugas se dirigen a un punto determinado, caminan día y noche y llegan al límite de su viaje mucho más pronto de lo que podía creerse. Otro tipo es la comunicación. Hacen parte de esta categoría los diferentes sonidos, gestos y estímulos químicos emitidos por las distintas especies, como por ejemplo el canto de las aves. Refiriéndose a la calandria, Darwin afirma: esta ave deja oír un canto superior al de las demás aves del país y también es casi la única de América del Sur. ¿A quién he visto encaramarse para cantar? Puede compararse este canto al de la silva o cucurruca, solo que es más potente. Algunas notas duras y muy altas se mezclan con un gorgojeo muy agradable. Otro tipo, y por último, es la reproducción, que son por conductas de tipo reproductivo y que encontramos el registro de épocas de apareamiento, anidación y respuestas maternas. Excepto algunas pocas menciones en insectos, reptiles y peces, el registro de conductas relacionadas con la reproducción se centra en las aves, aportando el 77% del total de las conductas de este tipo. Una situación que fue normalmente referida por Darwin fue la topografía de la conducta de anidación y su comparación entre distintas especies, como la que hace el cucú y el ñandú o avestruz suramericano, al explicar la conducta de colocar sus huevos en los nidos de otras especies, aprovechando el calor y alimento suministrado por las otras aves. Pero ¿cuáles son los lugares que visitó Darwin? Desde Inglaterra viajaron a la isla canaria de Tenerife y desde allí a Cabo Verde, donde Darwin recogió varias muestras e identificó a 67 especies diferentes de microorganismos. Su viaje prosiguió hacia el continente americano, desembarcando en San Salvador, Brasil, donde el joven Charles quedó impresionado por la foresta y los insectos que vivían allí,
a los cuales estudiará con más profundidad en su próxima escala, en Río de Janeiro. Su siguiente parada será Montevideo, donde además de los animales le sorprenderían las prácticas gauchas para cazar avestruces. En 1833, y después de pasar por Bahía Blanca, el Beagle llega a la Patagonia, donde son recibidos por nubes de mariposas. Darwin pasa su tiempo estudiando los cóndores, las llamas salvajes y especialmente a los fósiles, que va encontrando y con lo que ya se había familiarizado en Bahía Blanca. Las primeras ideas sobre la evolución de las especies empiezan a nacer en su mente. Bueno, chicos, espero que les sirva esta información. Gracias.